Camila siguió a Esteban hasta la terraza del hotel, donde la brisa nocturna era fresca y la vista de la ciudad brillaba con miles de luces titilantes. Él se recargó en la baranda, estudiándola con intensidad. Quería ver si en la soledad del momento su compostura se desmoronaba, pero no fue así. Camila mantuvo la mirada firme, sin la sumisión que esperaba de alguien en su posición. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, preguntó él, con un tono inquisitivo. Camila sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Porque quería demostrar que el talento y la preparación valen más que un apellido o una cuenta bancaria, respondió con seguridad. Esteban sintió una punzada de desconcierto, no esperaba esa respuesta. Esa mujer no era solo una empleada más, era alguien con una determinación que no había visto en mucho tiempo. El silencio entre ellos se alargó, cargado de una tensión diferente. Por primera vez, Esteban sintió que no tenía el control absoluto de la situación. «Eres interesante, Camila», murmuró él, cruzando los brazos. «No como los demás». Ella sostuvo su mirada con una sonrisa discreta. «Tampoco soy alguien que pueda manejar a su antojo, señor Valdés», respondió con elegancia, antes de girarse y regresar al salón, dejándolo con más preguntas que respuestas. Mientras la veía alejarse, Esteban comprendió que aquella noche no solo había sido un evento más, sino el inicio de un juego completamente nuevo. Uno donde, por primera vez en su vida, él no tenía la ventaja. Camila tomó un respiro y, sin dudarlo, aceptó el desafío. Sabía que Esteban quería verla fallar, pero no le daría ese gusto. Regresó al salón con paso seguro y comenzó a moverse entre los invitados con una elegancia natural, escuchando sus comentarios sin interrumpir, captando cada detalle de sus conversaciones. Cuando uno de los críticos mencionó que el vino no estaba a la altura del evento, Camila actuó con rapidez y discreción, coordinando con el personal para que trajeran una selección exclusiva sin hacer ruido. Minutos después, aquel hombre comentaba con satisfacción que, después de todo, el evento tenía un gusto impecable. Esteban observó desde la distancia, cruzado de brazos, sorprendido. Camila no solo había superado la prueba, sino que lo había hecho con una destreza que él no esperaba. Cuando la velada llegaba a su fin, Esteban se acercó a ella con una sonrisa enigmática. «Debo admitir que lo hiciste mejor de lo que esperaba», dijo con un tono que mezclaba admiración y frustración. Camila sonrió con tranquilidad. «No se trata de impresionar, señor Valdés. Se trata de hacer las cosas bien». Por primera vez, Esteban sintió que alguien lo había enfrentado sin temor y sin necesidad de humillarlo. En ese instante, supo que Camila no era como los demás. Y lo peor de todo, le gustaba. Camila no era solo una empleada más, eso le quedaba claro a Esteban. Su confianza, su manera de moverse y manejar las situaciones sin perder la compostura lo intrigaban de una forma que no esperaba. Lo que comenzó como una simple prueba de control se convirtió en algo más profundo, una batalla de ingenio entre ambos. Pero lo que más lo desconcertaba era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había dado una lección sin necesidad de confrontarlo directamente. Mientras la noche llegaba a su punto culminante, Esteban decidió poner fin al juego y acercarse a Camila. «Ha superado mis expectativas», admitió en un tono bajo, casi desafiante. Camila le sostuvo la mirada, con una leve sonrisa en los labios. «No estaba tratando de impresionarlo, señor Valdés. Solo hago mi trabajo de la mejor manera posible». La sinceridad en su voz lo desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que había encontrado a alguien que no le temía, alguien que no buscaba su aprobación. Y eso, en lugar de molestarlo, lo cautivó. Camila había superado la prueba con una maestría que Esteban no anticipó. No solo se había ganado la atención de los empresarios, sino que los había hecho dudar de su propia arrogancia. La joven, con su inteligencia y temple inquebrantable, no se dejó intimidar ni por la prueba de Esteban ni por la actitud desdeñosa de aquellos hombres. Mientras ella se alejaba con elegancia, Esteban la observó con una mezcla de admiración e inquietud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado a alguien a su altura, alguien que no podía controlar tan fácilmente.
El evento llegó a su fin, pero la sensación de que algo había cambiado quedó flotando en el aire. Esteban, acostumbrado a ser el titiritero de cada situación, se encontró con una mujer que no solo sabía jugar su juego, sino que parecía ir siempre un paso adelante. Camila, por su parte, sabía que había dejado una marca en la mente del hombre más poderoso del lugar. Lo que había comenzado como una simple prueba se había convertido en algo más grande, un juego de estrategias donde ambos estaban dispuestos a jugar hasta el final. Esteban cruzó los brazos y se apoyó en el escritorio, dejando que el silencio se alargara unos segundos más. Camila, en cambio, se mantuvo firme, sin desviar la mirada ni demostrar nerviosismo. Finalmente, él habló con un tono pausado pero cargado de curiosidad. No dejas de sorprenderme, Camila. No eres como los demás. No te dejas intimidar ni manipular, ¿por qué? Ella sonrió levemente, sin prisa por responder. Porque sé quién soy, señor Valdés. Y porque las reglas de su juego no me afectan. Si intenta ponerme a prueba, tendrá que esforzarse más. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que alguien le arrebataba el control de la situación. La mujer a la que había contratado para desafiar y moldear a su antojo era, en realidad, la que lo estaba llevando a su propio terreno. Eres un misterio, Camila, murmuró él, acercándose un poco más. Y los misterios siempre terminan resolviéndose. Ella, sin apartarse ni un centímetro, le sostuvo la mirada. Tal vez, señor Valdés, dijo con calma. Pero algunos misterios no están hechos para ser resueltos. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Esteban con una certeza inquietante: él no había puesto a prueba a Camila esa noche. Ella lo había puesto a prueba a él, y había ganado. Esteban exhaló lentamente, sintiendo una extraña mezcla de frustración y fascinación. Camila había logrado algo que muy pocos en su vida habían conseguido: desestabilizarlo sin siquiera levantar la voz. Y eso lo intrigaba más de lo que quería admitir. Aún con la mirada fija en la ciudad iluminada, intentó ordenar sus pensamientos, pero la presencia de Camila, inmutable a su espalda, lo mantenía anclado a la realidad de esa noche. Sabía que no podía dejarla ir sin más, no después de haber comprobado que ella no era como el resto. Camila, por su parte, no necesitaba más pruebas para saber que había ganado esta batalla. Con calma, dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir, se giró levemente, su expresión serena pero firme. No soy alguien fácil de manejar, señor Valdés, dijo con un tono que no era ni desafiante ni sumiso, sino simplemente una verdad irrefutable. Si quiere jugar conmigo, deberá aprender que no siempre tendrá el control. Esteban no respondió de inmediato, pero cuando finalmente lo hizo, su voz tenía un matiz diferente, uno que insinuaba que esto estaba lejos de terminar. Eso lo descubriremos juntos, Camila. Y con esas palabras, ambos entendieron que esta historia apenas comenzaba. Estaba frente a una mujer que había luchado contra el mundo para hacerse un lugar, una mujer que no pedía permiso ni buscaba la aprobación de nadie. Esteban sintió un extraño escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había conocido a alguien así, alguien que no se dejara deslumbrar por su dinero ni intimidar por su poder. Camila, en cambio, se mantenía de pie frente a él con una calma impenetrable. No espero que lo entienda, señor Valdés, dijo finalmente, su voz firme pero sin rastro de arrogancia. Pero si me llamó para descubrir quién soy, le diré algo: soy alguien que no se deja moldear por nadie. Esteban la miró fijamente, sintiendo que su propia lógica se tambaleaba. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Y mientras la observaba alejarse, supo que esta historia aún no había terminado. Camila había desafiado todas las expectativas de Esteban, enfrentándolo con una seguridad que lo desconcertaba. Acostumbrado a dominar cada situación, por primera vez se encontraba con alguien que no buscaba su aprobación ni jugaba bajo sus reglas. Camila dejó claro que no estaba allí para seguir su juego, sino para demostrar su propio valor. En un giro inesperado, Esteban, más que imponerse, comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué ella lo desarmaba con tanta facilidad? ¿Por qué sentía que había perdido el control?
Su mundo de poder y manipulación se tambaleaba ante la presencia de alguien que no buscaba nada de él, excepto demostrar que podía mantenerse firme sin ceder. Días después, la sombra de Camila seguía persiguiendo los pensamientos de Esteban. Su rutina ya no tenía el mismo sentido y la idea de que alguien escapara de su control lo atormentaba. Cuando Camila reapareció en su oficina, su sola presencia llenó el espacio con una tensión palpable. Esteban, incapaz de ignorar el cambio que ella había provocado en él, intentó recuperar el control de la situación, pero en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre. En ese enfrentamiento silencioso, donde las palabras eran menos importantes que la energía que compartían, ambos entendieron que la batalla entre ellos no había terminado, sino que apenas comenzaba. Camila había logrado lo impensable, desconcertar a Esteban Valdés, el hombre acostumbrado a tener el control absoluto de todo a su alrededor. Él, que siempre había manejado a las personas como piezas de ajedrez, ahora se encontraba frente a alguien que no se dejaba mover a su antojo. Camila no buscaba su aprobación, su riqueza ni su poder, y eso lo inquietaba. Su independencia, su capacidad de leer a las personas y mantenerse firme sin ceder a las manipulaciones lo desarmaban por completo. Esteban, por primera vez en su vida, sentía que no tenía el dominio de la situación, que estaba en una batalla de la que no podía salir victorioso, porque Camila no jugaba bajo sus reglas. Al preguntarle qué quería de todo esto, Camila dejó claro que su búsqueda no tenía nada que ver con lo que él podía ofrecerle. No necesitaba su influencia ni sus riquezas, su poder venía de su fortaleza interna, de su libertad. Esteban, sin comprenderlo del todo, se sintió perdido, como si su mundo estructurado comenzara a derrumbarse. Camila se levantó con una tranquilidad absoluta y le dijo que no tenía que hacer nada. Mientras ella salía de la oficina, Esteban entendió que, por primera vez, alguien lo había cambiado a él en lugar de ser él quien cambiara a los demás. Y esa historia, lejos de haber terminado, apenas estaba comenzando. Camila se mantuvo firme ante las palabras de Esteban, sin dejar que su mirada titubeara ni por un instante. Sabía que él estaba luchando contra algo que no comprendía del todo, una batalla interna entre su necesidad de control y la desconcertante verdad de que ella no caería en su juego. Con calma, le respondió, no estoy jugando con usted, señor Valdés. Simplemente no sigo las reglas que usted impone. Su tono no era desafiante, sino seguro, como si estuviera estableciendo un límite claro entre ambos. Esteban la observó en silencio, dándose cuenta de que Camila no era una persona a la que pudiera doblegar con poder o riqueza. Por primera vez en su vida, alguien no intentaba complacerlo, sino que lo enfrentaba desde una posición de independencia absoluta. El ambiente en la oficina se volvió denso, cargado de una tensión que no venía del miedo o del conflicto, sino de la innegable verdad que ambos reconocían, pero ninguno quería admitir. Esteban no tenía el control de la situación, y eso lo hacía sentir más vulnerable de lo que jamás había estado. Camila, en cambio, sabía que ya no tenía nada que demostrar. Se levantó con la misma calma con la que había llegado y le dedicó una última mirada firme antes de decir, si esto era todo, entonces no hay nada más de qué hablar. Y con eso, se marchó, dejando a Esteban solo en su oficina, mirando la puerta cerrada y sintiendo que, de alguna manera, había perdido mucho más que una simple discusión. Camila había dejado en claro que no se doblegaría ante las reglas de Esteban, desafiándolo de una manera en la que nadie lo había hecho antes. Su seguridad inquebrantable y la manera en que desmantelaba sus intentos de control lo desconcertaban. Acostumbrado a manipular cada situación y dominar cada interacción, ahora se encontraba frente a alguien que no jugaba bajo sus términos. Cuando ella le dijo que su poder era solo una ilusión y que nadie le pertenecía, Esteban sintió como esas palabras se quedaban grabadas en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se vio obligado a cuestionar todo lo que había construido. Mientras Camila se marchaba, él permaneció en silencio, observándola salir de su oficina con la misma elegancia con la que había manejado toda la conversación. Sabía que su mundo había cambiado de alguna manera, aunque no estaba seguro de cómo. La ciudad seguía brillando a través de la ventana, pero ya no la veía del mismo modo. No sabía si este encuentro con Camila marcaba el final o el principio de algo más,
pero sí entendía que ella había dejado una huella imborrable en él. Ahora, Esteban tenía que decidir si seguir luchando por un control que nunca había sido real o permitir que, por primera vez, la vida fluyera sin intentar someterla a su voluntad.